Hola, mi nombre es Gerardo Robles y soy docente e investigador de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Agradezco en primer lugar a la organización por permitirme participar en el primer Congreso Internacional de Diseño e Innovación, CIDINNOVA. En este caso, voy a presentar mi trabajo enmarcado dentro del nodo temático 10S10-12, Diseño e Innovación, otra línea de trabajo. El título de mi colaboración es de la desmaterialización de la obra de arte hacia la recuperación de la forma. En primer lugar, para contextualizar el trabajo, la desmaterialización de la obra de arte es uno de los fenómenos más significativos en la historia del arte contemporáneo. Este concepto se refiere al desplazamiento del énfasis en la materialidad física del objeto artístico hacia las ideas, los procesos conceptuales y la experiencia inmaterial. A lo largo del siglo XX, especialmente en la segunda mitad del siglo, la desmaterialización fue vista como una manera de romper con la tradición de la pintura y la escultura, que históricamente habían privilegiado lo físico, lo tangible y la representación visual. En este contexto, los artistas y los críticos comenzaron a cuestionar la necesidad de un objeto artístico concreto y comenzaron a explorar otras formas de manifestación artística más efímeras, intelectuales y participativas. El surgimiento de la desmaterialización como concepto se encuentra estrechamente vinculado a los movimientos de vanguardia que surgieron durante la primera mitad del siglo XX, como el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo y más adelante el minimalismo y el arte conceptual. Todos estos movimientos buscaban poner en duda el arte académico y en particular cuestionaban la noción de belleza y la función representativa de las obras de arte. Si bien el arte moderno ya había comenzado a despojarse de las reglas clásicas de representación, con el cubismo y el abstractismo o la abstracción, la desmaterialización marca una etapa más radical en la que el arte empieza a desvincularse completamente del objeto como elemento central. En este periodo, los artistas empezaron a explorar nuevas formas de arte que no requerían un objeto físico. Obras como las instrucciones de Yoko Ono, las intervenciones en espacios públicos de Robert Hausenberg, las piezas de Joseph Kosuth y las performances de artistas como Marina Abramović, Vito Acconci, ejemplifican cómo los artistas buscaban involucrar al espectador en el proceso creativo, haciendo de este último una parte activa en la construcción del significado de la obra. Esta tendencia no solo cuestionaba la tradición artística, sino también las expectativas y funciones del arte en la sociedad. Los críticos de arte como Lucy Lippard fueron fundamentales en la consolidación de la teoría de la desmaterialización. En su influyente texto, Six Years, The Desmaterialization of the Art Object from 1966 a 1972, Lippard observó cómo las prácticas artísticas de la época ya no dependían de un objeto material. En cambio, los artistas estaban cada vez más enfocados en crear experiencias, en trabajar con ideas que podían ser expresadas mediante conceptos, acciones o simplemente en las mentes de los espectadores. Lippard afirmó que este enfoque representaba una ruptura fundamental con la tradición que había dominado el arte hasta este momento. Sin embargo, la desmaterialización no solo representó una liberación del objeto físico, sino también un cambio en la relación entre el arte y la sociedad. El arte comenzó a ser visto como un medio de reflexión intelectual y crítica social más que como una mera forma de deleite visual o estético. Las obras, por tanto, de arte ya no estaban solo para ser contempladas desde una distancia, sino que requerían la participación activa del espectador, quien era invitado a completar el significado de la obra a través de su propia experiencia, reflexión y, en algunos casos, la propia acción.
La creación artística pasó a ser cada vez más conceptual, digital e interactiva. En este sentido, se observa que la evolución de la desmaterialización del objeto estético no fue un proceso lineal ni unívoco. A partir de las décadas de los 80 y 90 del siglo XX, y especialmente en el siglo XXI, algunos artistas comenzaron a replantear el valor de lo material y lo físico en la obra de arte, buscando un regreso o una recuperación de la forma, la textura y la experiencia sensorial directa. Este retorno a la materialidad es considerado por algunos como una respuesta al exceso de lo inmaterial, un modo de reconectar al espectador con la experiencia física y emocional que solo un objeto tangible puede generar. En la actualidad, el arte contemporáneo parece estar navegando entre la desmaterialización y la revalorización de lo tangible, creando obras que buscan combinar lo conceptual con lo físico, lo inmaterial con lo sensorial. Este fenómeno está dando lugar a nuevas formas de arte que invitan a la participación directa del espectador, al uso de materiales innovadores y a la exploración de tecnologías como la realidad aumentada y la inteligencia artificial, que permiten experiencias interactivas, pero siempre recuperando el contacto con lo físico, lo experiencial y lo sensorial. Dentro de este trabajo nos proponemos el objetivo principal como examinar cómo la desmaterialización del objeto estético en el arte contemporáneo ha evolucionado desde sus inicios en el arte conceptual hasta la actual revalorización de la forma y la materialidad de la obra de arte, identificando las implicaciones estéticas y las transformaciones en la relación entre el espectador y la obra. A partir de ahí nos proponemos objetivos secundarios como analizar las características fundamentales del proceso en esa desmaterialización que comentaba anteriormente del arte contemporáneo, evaluando el impacto en las concepciones tradicionales sobre el objeto estético. En segundo lugar, explorar las perspectivas de críticos destacados como Lucy Lippard y Joseph Kosuth, comentamos anteriormente, sobre la transición hacia el arte conceptual y cómo sus teorías continúan influyendo en las prácticas artísticas actuales. En tercer lugar, identificar ejemplos clave de obras que proponen la desmaterialización en el arte y cómo éstas contribuyen a una revisión de la naturaleza de la creación artística. En definitiva, examinar la reciente recuperación de la forma en la obra de arte contemporánea y cómo esto se reflejaría en una respuesta a la desmaterialización, enfocándose en esa repercusión en la experiencia sensorial del espectador. Si nos proponemos realizar el análisis, la desmaterialización del objeto artístico, como fenómeno fundamental en el arte contemporáneo, ha sido ampliamente discutido y documentado a lo largo de las últimas décadas, sobre todo en el ámbito del arte conceptual. Este análisis se centra en la evolución de esa desmaterialización desde su surgimiento en los años 60 hasta la recuperación reciente de la forma y la materialidad en el arte contemporáneo. Para comprender el alcance en este proceso, se hace necesario no solo trasladar o revisar las bases teóricas, sino también examinar los ejemplos concretos que ilustran cómo este cambio ha afectado a las prácticas artísticas y cómo las actuales tendencias revalorizan esa materialidad que estamos defendiendo. La desmaterialización comenzó a tomar forma a mediados del siglo XX como una reacción contra las tradiciones académicas del arte y las estructuras normativas que definían que constituía una obra de arte. En los años 60 del siglo XX, el arte conceptual emerge como una corriente que ponía en primer plano las ideas sobre los objetos materiales. Ese enfoque cuestiona la centralidad del objeto físico en el arte, buscando desplazar la atención hacia el concepto y el lenguaje como medios para comunicar significado. Joseph Kosuth, uno de los teóricos y artistas más influyentes del arte conceptual, presentó una definición radical del arte según la cual lo que realmente importaba era la idea detrás de la obra, no la obra misma. Kosuth elaboró una serie de obras en las que las palabras y los conceptos se convirtieron en el objeto artístico. Su trabajo más conocido,
1 y 3 sillas, de 1965, presentaba una silla real, una fotografía de una silla y una definición del término silla en un diccionario. A través de esta obra, Cosus invitaba al espectador a reflexionar sobre cómo la idea de un objeto y su representación pueden ser más significativas que el objeto en sí. Por otro lado, Lucy Lippard, crítica de arte y teórica influyente, documentó el proceso de desmaterialización en su libro 6 años de la desmaterialización del objeto artístico desde 1966 a 1972. Lippard observó cómo muchos artistas comenzaron a rechazar la creación de objetos materiales, prefiriendo obras que consistían en instrucciones, conceptos, palabras y experiencias. Lippard propuso que en lugar de centrarse en el objeto, el arte conceptual debería entenderse como un proceso en el que las ideas y las intervenciones conceptuales son más importantes que cualquier materialidad. Esta idea estaba en línea con el pensamiento de Kosuth y otros artistas que veían el arte como una forma de liberar el pensamiento creativo de las restricciones físicas. Atendiendo a una evolución de la desmaterialización hacia la experiencia sensorial y la interactividad, podemos plantear que aunque esa desmaterialización del arte centrada en la idea y el concepto dominó gran parte del arte contemporáneo en las décadas de 1960 y 1970 del siglo XX, en las últimas décadas ha emergido una corriente que responde a la necesidad de revalorar, recuperar lo físico y lo tangible en la obra de arte. Esta nueva fase no implica un regreso a la tradición, a la obra de museo, como objeto final y cerrado, sino una reinvención de la materialidad del arte, que ahora busca recuperar la relación directa con el espectador a través de la interacción sensorial y emocional. En la actualidad, muchos artistas contemporáneos están experimentando con medios que no solo aprecian la idea, sino que también apelan o apuestan por los sentidos, la corporeidad y la participación directa del espectador. Artistas como Olafur Eliasson han creado experiencias que no solo se limitan a lo visual, sino que involucran los otros sentidos como el tacto, el sonido y el olfato. Obras como The Weather Project de 2003, que recrea una atmósfera de sol artificial en el espacio de la Turbine Hall de la Tate Modern, exploran la manera en la que el arte puede ser experimentado no solo como una representación, sino como un fenómeno físico y sensorial que influye en el cuerpo del espectador. Otro ejemplo como Anish Kapoor, con su uso innovador de materiales como el acero inoxidable y el pigmento ultravioleta, también plantea una ruptura con la noción de lo tangible, pero lo hace creando obras que son en su mayoría físicas, pero con propiedades visuales que juegan con la percepción del espacio y la materia. Anish Kapoor busca crear un tipo de arte que no solo se contempla, sino que se experimenta a través de una interacción física con la forma. Anish Kapoor intenta crea sensaciones que a menudo alteran la percepción del espectador sobre lo que ve. En otro caso podemos encontrar también la obra de James Turrell con sus instalaciones de luz. También se inserta en esta revalorización de lo tangible. Turrell ha creado espacios que exploran los límites de la percepción visual y sensorial, en los que la luz y el espacio se vuelven los verdaderos materiales de la obra. En sus instalaciones, el espectador no solo observa una obra, sino que se convierte en parte activa de la misma, experimentando un proceso sensorial único en cada momento. Es por ello que a partir de todos estos datos que hemos recabado, hoy en día la obra de arte no solo se concibe como una idea abstracta, sino también como una experiencia sensorial, que involucra el cuerpo del espectador de manera más directa y tangible. Esta recuperación de lo material se puede ver en el trabajo de artistas, como acabamos de plantear, que exploran la relación entre lo físico y lo inmaterial, creando obras que no solo se contemplan, sino que se viven y se experimentan de forma directa. Esto incluye el uso de materiales innovadores como el vidrio, la madera, los metales y la interacción con la tecnología de formas cada vez más sofisticadas. Es por tanto que el retorno a la materialidad también se observa en el auge de las instalaciones artísticas y las esculturas que incorporan una experiencia sensorial activa.
Estas obras requieren una interacción física y emocional por parte del espectador, que ya no es un observador pasivo, sino un participante activo en la creación del significado de la obra. Artistas como David Ahmed y Takashi Kurahami crean piezas que involucran materiales orgánicos, esculturas en gran escala y estéticas visuales que resuenan profundamente con el espectador. En la actualidad no se trata de una simple concepción de lo material que integre los avances tecnológicos y el deseo de crear una experiencia sensorial intensa y rica para el espectador. En ese sentido, el arte contemporáneo parece que busca también un equilibrio entre la reflexión intelectual y la experiencia física, entre lo conceptual y lo tangible, entre lo inmaterial y lo sensorial. Esta evolución nos indica que el arte contemporáneo podría ser también una fusión de estos dos enfoques, donde lo material y lo conceptual se entrelazan para crear experiencias más complejas y enriquecedoras. Este análisis muestra cómo la desmaterialización, que inicialmente representaba una ruptura radical con el objeto físico, ha evolucionado hacia una revalorización de la forma y la materialidad en la obra de arte. La interacción entre el espectador y la obra, tanto en su dimensión conceptual como sensorial, sigue siendo un tema fundamental en las prácticas artísticas contemporáneas. Para concluir, podemos deducir la desmaterialización del objeto artístico, que ha sido una de las transformaciones más significativas del arte contemporáneo. En ese sentido, el arte conceptual, como bien definió Kosuth, partió de la premisa de que el verdadero arte era la idea detrás de la obra más que la obra misma. Este enfoque desmaterializó la obra de arte no solo desde la perspectiva material, sino también desde el rol que tradicionalmente se le otorgó al espectador. En lugar de ser un mero observador, el espectador pasó a ser un actor fundamental en el proceso de creación del significado de la obra, ya que el concepto o la idea representaba un espacio de interpretación personal e interactiva. Sin embargo, a medida que la práctica artística avanzaba, se hizo evidente que la desmaterialización, al menos en su forma más radical, dejó ciertos vacíos en términos de experiencia estética directa. La falta de objeto estético empezó a generar en algunos sectores del arte contemporáneo una sensación de distanciamiento emocional o sensorial, lo que propició la emergencia de nuevas formas de arte que recuperaban lo tangible, lo material y lo físico. Esta recuperación no implica un regreso, como dijimos, al arte clásico, sino la reinvención de lo material en la que los objetos de arte, lejos de ser meras representaciones, se convierten en experiencias sensoriales activas que involucran al espectador en un nivel físico y emocional más profundo. La desmaterialización, lejos de ser un fenómeno superado, se ha transformado en una etapa fundamental en la evolución del arte contemporáneo. Ha sido un catalizador de un cambio de paradigma que permitió a los artistas liberar su creatividad de las limitaciones de los objetos estéticos y al mismo tiempo ha abierto el campo para la revalorización de la materialidad. Este proceso ha dado lugar a una mayor exploración de los sentidos y de las emociones humanas en el arte, así como una participación activa del espectador en la creación de significado. Muchas gracias por la atención y espero que les sea de interés.